6 detenidos, 7 motores fuera a borda y más de 200 litros de gasolina intervenidos. Este es el saldo que arroja hasta el momento la operación desarrollada por la Guardia Civil desde esta madrugada contra las mafias de la inmigración en la ciudad. Se trata de una operación contra el crimen organizado y la inmigración ilegal que permanece abierta a estas horas, por lo que no se descartan nuevas detenciones. El Ministerio de Fomento ha adjudicado el contrato de interés público en la línea del Estrecho y la compañía balearia ha resultado adjudicataria otra vez del mismo. El contrato tiene una vigencia de un año, un coste total de 283.000 euros e incluye, según la propia compañía, una rebaja del 15% en tarifas. Entrará en vigor el 1 de julio. Y el registro diario de horario es obligatorio en las empresas desde el pasado 12 de mayo al concluir la moratoria de 2 meses. Para informar sobre la ley y sobre la forma de poner en marcha este registro, la Cámara de Comercio ha ofrecido este martes una jornada formativa. ¿Cómo lo hago en papel? Digo, pues sí, en papel sí funciona. ¿Cómo lo hago? ¿Con una aplicación que he encontrado por internet? Pues sí. Pero siempre teniendo en cuenta la inmediatez. Cuando hablo de inmediatez significa de que alguien llegue y te lo pide directamente y se lo puedas dar. Por ejemplo, en nuestro caso en Academia SOCE, Academia ECO, que somos nosotros, somos unos 60 trabajadores. La ley dice que tienes que tener directamente 4 años la documentación. Pues multiplica 60 trabajadores por no sé cuántos folios, al final cabo en 4 años, yo he hecho la cuenta y me sale 2.880 folios. Quiere decir, viene la inspección y le digo, toma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo interesante sería instalar procedimientos telemáticos para cuando venga la inspección, de un clic, le puedo exportar en Excel, por ejemplo, los registros, y sea mucho más sencillo. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestra primera noticia del día. Agentes de la Guardia Civil han desarrollado desde la madrugada de este martes una operación contra las mafias que se dedican al tráfico de personas y la inmigración ilegal. Tal y como han confirmado fuentes del Instituto Armado, se ha procedido a la detención de 6 personas. Además, se han registrado varias viviendas en Pasaje Recreo y El Sarchal, así como embarcaciones en el puerto pesquero. Agentes de la Guardia Civil han desarrollado desde la madrugada de este martes una operación contra las mafias que trafican con personas en el marco de la inmigración ilegal. Una operación que, tal y como han confirmado fuentes de la propia Guardia Civil, cuenta ya con 6 personas detenidas y ha permitido la desarticulación de una organización criminal hispano-marroquí que, según la información facilitada por la Benemérita, se dedicaba al pase de inmigrantes irregulares de origen marroquí hasta la península. Por el momento, tal y como han confirmado fuentes del Instituto Armado de Ceuta Televisión, la operación continúa abierta y se han producido registros en domicilios y establecimientos de varias zonas de la ciudad como Pasaje Recreo, El Sarchal y el puerto pesquero, donde se ha intervenido además de dispositivos telefónicos, numerosa documentación de interés para la investigación, 7 motores fuera a borda, más de 200 litros de combustible, embarcaciones neumáticas y chalecos salvavidas de los utilizados para pertrechar a los inmigrantes con intención de trasladarlos a la península, encontrándose de hecho a 2 de ellos escondidos a la espera de completar un nuevo pase. Las actuaciones, que aún permanecen secretas, han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta. La organización criminal, ha explicado la Guardia Civil, recurría en sus actuaciones a varios modus operandi, en los que además de la captación, preparación y pase de inmigrantes utilizando embarcaciones neumáticas que salían desde varios puntos de la costa de Ceuta, se incluiría otro delito de falsedad documental utilizando pasaportes europeos y documentos nacionales de identidad españoles para intentar cruzar los puntos fronterizos. No se descartan nuevas detenciones. Y 2 personas se encuentran en busca y captura por parte de la Guardia Civil tras la operación desarrollada el pasado viernes contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, un operativo sobre el que sigue vigente el secreto de sumario, por lo que, al margen de estas 2, no se descartan nuevas detenciones en próximas fechas.
El operativo puesto en marcha por el Juzgado número 1 de la ciudad contra el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico continúa abierto tras el ingreso en prisión de una agente de la policía local y otra persona detenida a su vez en Málaga en las últimas horas. Según ha podido saber Ceuta Televisión, se busca además a otras 2 personas cuya participación en el grupo podría ser clave. Al margen de esto, podrían producirse otras detenciones según fuentes del Instituto Armado. Recordar que el juzgado del que partió la operación decretó desde el mismo momento del inicio de las actuaciones el secreto de sumario. Al margen de la gente a la que se le ha abierto un expediente disciplinario por parte de Gobernación y de la otra persona detenida, otras 4 quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante los juzgados. Vamos con más cosas. La situación horas después de la concentración contra el supuesto enchufismo en las Brigadas Verdes es de calma tensa. No se descartan denuncias cruzadas ante las acusaciones que se lanzaron a las puertas de la sede de la Federación de Vecinos. Por otra parte, desde el lado político, los partidos presentes en algún momento esperarán a recabar información antes de proponer ninguna solución. La situación en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos sigue siendo de calma tensa tras la concentración convocada vía WhatsApp, por lo que se considera un continuado caso de enchufismo en las Brigadas Verdes. Según fuentes del estamento vecinal, aunque en este martes no se ha formalizado ninguna, sí es posible que en próximos días se presenten una serie de denuncias en cascada por las acusaciones cruzadas que se lanzaron en la sede de Doctor Marañón. Llama la atención de la concentración del lunes, entre otras cosas, la presencia de partidos políticos como Vox y el PSOE que volvieron a acudir por la tarde a la sede de la Federación. En el caso de Vox, fuentes de esta formación aclaran a Ceuta Televisión que asistieron a título meramente informativo y que aún no tienen una opinión formada sobre el asunto. En parecidos términos se mueven los socialistas, aunque con un matiz. Desde el PSOE sí se apuesta ya por la elaboración de una bolsa de trabajo para acceder a las Brigadas Verdes, aunque los socialistas quieren ser cautos y mantener una serie de reuniones con dirigentes vecinales antes de hacer pública cualquier conclusión. Otro aspecto que preocupa y mucho en el movimiento vecinal es el propio futuro de la Federación. El riesgo de una intervención por parte de Hacienda de las cuentas del estamento federativo es real según las fuentes consultadas. A partir de ahí se entraría en una situación endiablada. La única fuente de ingresos de la Federación procede de la ciudad y esta no podría adelantar dinero al haber un embargo de la agencia tributaria. Y por medio de un dato que también llama la atención, al menos 21 trabajadores de la actual plantilla de las Brigadas Verdes han superado ya los 65 años, por lo que se encuentran en edad de jubilación. Y gran susto el que se han llevado los pasajeros y el conductor de un autobús de la línea 4 cuando ha salido ardiendo el motor del mismo. Han sido los efectivos de la Policía Nacional los que han logrado apagar el incendio apenas unos minutos antes de la llegada de los agentes del Servicio de Extinción de Incendios de la ciudad. El motor de un vehículo de la línea 4 de la empresa de autobuses Jadua Almadraba ha ardido en la mañana de este martes con 4 pasajeros dentro. El incendio fue rápidamente controlado y no hubo que lamentar daños personales. El suceso se ha producido en las inmediaciones de la parada del Mercado Central y han sido los agentes de la Policía Nacional, cuya jefatura superior se encuentra a apenas unos metros y que andaban realizando además su habitual ronda de patrulla a pie, los que han apagado con ayuda del conductor el pequeño fuego antes de la llegada del Servicio de Extinción de Incendios, que no obstante había desplazado un par de vehículos a la zona. Es más, al ser el incendio en la parte trasera del vehículo, fueron los propios miembros del Cuerpo Nacional de Policía los que dieron aviso al conductor, que no se había percatado en un primer momento, según informa el propio estamento policial en nota de prensa. El vehículo tiene unos 7 años de antigüedad, estando más o menos a la mitad de su vida útil, según ha podido saber Ceuta Televisión. Lo más probable es algún fallo en el motor que hubiera hecho que una gota de gasolina cayese sobre algo de grasa, lo que unido a las temperaturas ha provocado el incendio. El servicio, que cubre el trayecto entre el Mercado Central y el Hospital Universitario, se reanudó por otro vehículo minutos después. La compañía Balearia ha vuelto a adjudicarse el contrato de interés público en la línea del Estrecho, según informa la propia entidad a través de un comunicado de prensa. El montante total de la operación es de 283.000 euros, con una reducción de tarifas del 15%. El nuevo contrato entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Balearia ha sido la adjudicataria del contrato de interés público en el Estrecho, según informa la propia entidad. La empresa explica que la Administración ha considerado que la propuesta presentada por Balearia era la oferta de mejor calidad-precio. En este sentido, cabe destacar que la naviera se ha adjudicado el concurso por un importe de 283.000 euros. Asimismo, Balearia ha presentado una reducción del 15% de las tarifas máximas fijadas en el contrato. La entidad destaca la valoración que ha recibido por parte del Ministerio de Fomento el ferry Paseo per Formentera, construido en 2010. La compañía resalta en este sentido que el citado buque se ha convertido en referencia de fiabilidad en el Estrecho al no registrar cancelaciones ante situaciones meteorológicas adversas. Cabe destacar, dice Balearia, que el Paseo es uno de los buques mejor valorados de la compañía, con una puntuación de 8,6 sobre 10 en las encuestas de satisfacción de los clientes realizadas por la empresa Investrategia en 2018. Por último, y en palabras de Adolfo Autor, presidente de la compañía Balearia, sigue apostando por la innovación, la ecoeficiencia de la flota y la responsabilidad con el territorio para ser más competitivos. El nuevo contrato de interés público entrará en vigor el próximo 1 de julio. Y vamos con otra de las noticias del día, porque el paro se ha incrementado en la ciudad en 58 personas durante el pasado mes de mayo. Así lo muestran los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que señalan además que el número de desempleados es de 11.511. Eso sí, 310 menos que en la misma fecha del año pasado. Ceuta se desvincula de este modo de la tendencia nacional, ya que en el conjunto del país el paro se ha reducido en 84.075 personas respecto al pasado mes de abril. El paro se ha incrementado en 58 personas durante el pasado mes de mayo, así lo señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúan el número de desempleados en Ceuta en las 11.511 personas, lo que supone una subida del 0,51% respecto al pasado mes de abril. Estos malos datos no lo son tanto, sin embargo, si se comparan con los de la misma fecha del pasado año, respecto a los que el paro se ha reducido en 310 personas, lo que implica una caída del 2,62%. Ceuta se desvincula de la tendencia nacional, ya que el paro se ha reducido en el pasado mes de mayo en el conjunto del Estado en 84.075 personas, situándose en los 3.079.491 parados. Los datos estatales son mejores si se comparan con el mismo periodo del pasado año, respecto a que el número de desempleados ha caído en 172.639. Volviendo a Ceuta por sexo, siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, con 6.961 paradas frente a los 4.550 hombres en la misma situación. Los menores de 25 años son además uno de los colectivos a los que más les cuesta acceder a un empleo, con un total de 1.542 desempleados. También entre los jóvenes son las mujeres las que más sufren el paro, un total de 819, frente a los 723 hombres que no logran acceder al mercado laboral. Y se lo contábamos también al principio de este informativo. La Cámara de Comercio ha ofrecido una jornada este martes para informar a las empresas de los métodos para poner en funcionamiento el registro horario e informarles del funcionamiento de la ley que entró en vigor el 12 de marzo y que concluyó su moratoria de 2 meses en mayo, por lo que las empresas están sujetas a multas de hasta 6.250 euros si no pueden presentar el registro ante una inspección en cualquier momento. El registro de horarios de trabajadores es obligatorio en casi el 100% de las empresas de Ceuta desde el 12 de marzo, con tan solo unas pocas excepciones. En este caso, por ejemplo, los autónomos lógicamente, los socios cooperativistas y también deportistas, artistas y demás. Esos son los casos especiales. Quiere decir que en Ceuta prácticamente casi el 95% de las empresas tienen que adaptarlo. No es una normativa nueva, pero ha sufrido cambios que entraron en vigor el 12 de marzo, aunque se ofreció una moratoria de 2 meses que ha concluido el 12 de mayo, quedando inexorablemente activa desde ese momento. De hecho, ya existía, lo que pasa es que la ley cambió el 12 de marzo del presente año, han dado una moratoria de 2 meses más, quiere decir 12 de mayo, entró en vigor y muchas de las empresas no están al día ni saben cómo hacerlo. La Cámara de Comercio ya ha advertido a las empresas sobre que se están realizando inspecciones para comprobar que el registro está funcionando en los centros de trabajo. A una guardería que tenemos nos llegó el jueves pasado y efectivamente nos pidió el registro horario, se interesó por él, lo tenemos de forma telemática, entró y claro, lógicamente no estaba la persona de recursos humanos, no pudo, digamos, ver cómo funcionaba, pero sí vieron cómo se registraba y cómo se salía. Las consecuencias de no tener el registro son serias y pueden derivar en multas. Las multas andan desde 626 euros hasta 6.250 euros.
Depende del volumen de facturación, depende de la empresa. Las jornadas de la Cámara tenían como objetivo solventar las dudas sobre cómo poner en funcionamiento el registro y las diferentes opciones que existen. ¿Cómo lo hago en papel? Digo, pues sí, en papel sí funciona. ¿Cómo lo hago con una aplicación que he encontrado por internet? Pues sí. Pero siempre teniendo en cuenta la inmediatez. Cuando hablo de inmediatez significa de que alguien llegue y te lo pide directamente y se lo puedas dar. Por ejemplo, en nuestro caso en Academia SOCE, Academia ECO, que somos nosotros, somos unos 60 trabajadores. La ley dice que tienes que tener directamente 4 años la documentación. Pues multiplica 60 trabajadores por no sé cuántos folios, al final cabo en 4 años, yo he hecho la cuenta y me sale 2.880 folios. Quiere decir, viene la inspección y le digo, toma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo interesante sería instalar procedimientos telemáticos para cuando venga la inspección, de un clic, le puedo exportar en Excel, por ejemplo, los registros y sea mucho más sencillo. La inspección ya está pidiendo los registros, por lo que las empresas tienen que apresurarse en ponerles en funcionamiento para evitar las consecuencias. El sindicato CESIF ha calificado este martes de insostenible la situación de la prisión de Fuerte Mendizábal tras el conato de motín vivido en la noche del viernes. La representación sindical ha vuelto a insistir en la falta de medios humanos y materiales, a pesar de que la prisión no haya cumplido aún los 2 años desde su entrada en funcionamiento. La situación en la cárcel de Fuerte Mendizábal es insostenible y el conato de motín del viernes por la noche se veía venir. En ello han insistido en la mañana de este martes miembros del sindicato CESIF, como Juan de la Cruz Martín, que han aclarado algún detalle más sobre lo vivido en el penal Ceutí el pasado viernes. De entrada no fue una pelea entre internos en la que los funcionarios se llevasen algún empujón o golpe al separar, cosa que dicen forma parte de una cierta normalidad, sino un conato de rebelión en la cárcel. Exactamente, se produjo una agresión a funcionarios, se produjeron amenazas de muerte hacia él, hacia su familia, se produjeron falta de respeto como escupirles a la cara, en fin, empujarlos, tratar de golpearlos. Fue una situación muy tensa y muy violenta. En cuanto a los medios con los que cuenta el penal de Ceuta, son modernos. En efecto, en octubre se cumplirán 2 años desde su inauguración, pero la falta de personal los hace prácticamente inservibles. Más personal, porque no tenemos medios. Mientras no tengamos personal, todos los medios materiales, todos los medios que tenemos a nuestra disposición, que reconocemos que son unas instalaciones muy modernas, no nos sirven de nada. No sirven de nada porque cuando hay una pelea, cuando hay un incidente como este, si no tenemos funcionarios que intervengan, lo repetiremos una vez más, las cámaras de seguridad no nos sirven, lo único que hacen es ser testigos, el búnker no nos sirve, aunque sea un lugar aislado. Tiene que haber un funcionario, en definitiva, que actúe, que les coja, que los separe y que los aísle. Afortunadamente, las heridas físicas sufridas por los funcionarios no han sido de excesiva gravedad, aunque sí han recibido algunas amenazas. Bueno, ellos tienen ciertas contusiones que han recibido. Dese usted cuenta que son varios internos los que se pelean de modo conjunto. Ellos tienen que actuar, meterse por el medio y es inevitable en esos casos que se reciban golpes. Lo más grave, lo más significativo es que hay amenazas de muerte. Todos sabemos que en Ceuta estas cosas, desgraciadamente, aunque ocurren menos, han ocurrido en el pasado. Esta ciudad es muy pequeña. Y cuando a alguien se le dice, sabemos dónde vives, sabemos quién es tu familia, escupir a un funcionario, pues yo entiendo que no es una actitud que a nadie le pueda gustar. Lógicamente están afectados y les deseamos que tan pronto se restablezcan de esta situación que han tenido que vivir. Los sindicalistas han agradecido la rápida disposición de Francisco Delgado, director del centro penitenciario, que se reunió con ellos a primeras horas de la mañana del lunes. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, recibirá a una representación sindical en próximas horas. Más cosas. El Ministerio de Educación ha publicado la lista provisional de opositores para las 7 especialidades que el próximo día 22 de junio se enfrentarán al examen por las plazas docentes de la oferta pública de empleo de este año. Una oposición que llega con 2 novedades importantes para los casi 700 docentes que compiten. Podrán conocer los criterios de evaluación antes de comenzar el examen y dispondrán de un día para revisar los exámenes y realizar reclamaciones. Entre 600 y 700 opositores se han presentado para examinarse el día 22 de junio y optar a una de las plazas de la oferta pública de empleo docente, una cifra algo superior a la de la última edición. La cifra es un poco superior a las anteriores oposiciones, pero habría que hacerla por especialidades, porque desde el año 2009 no se produce un proceso como este en el cual salgan todas las especialidades. Anteriormente habían salido
pues 3, 4 en distintos años, y claro, no podemos comparar. Sobre la de 2009 ahora mismo no recuerdo la cifra, pero seguramente serían menos porque ahora mismo, al pasar tantos años sin que hubiera un proceso completo, se han ido acumulando los distintos estudiantes. Nos encontramos en un periodo de alegaciones y una vez que se corrijan los posibles errores, podría incluirse un opositor más en la lista, que como curiosidad se presentan más candidatos en la especialidad de educación infantil sin ser la que más plazas tiene. En esta lista provisional aparecen por especialidades aproximadamente en educación infantil, que es el mayor número, sobrepasan los 300, en educación primaria andan en torno a 260, en educación física que están en torno a los 90, pedagogía terapéutica en torno a los 80, inglés sobre 50, audición y lenguaje sobre 40 y en música sobre 25-26. Estas son las cifras provisionales que son las que ha publicado el Ministerio. La reivindicación más importante que ha realizado UGT no ha sido atendida por el Ministerio, a pesar de la implicación del sindicato para lograrlo. Desgraciadamente ha habido algunas modificaciones, pero la modificación más importante que nosotros habíamos pedido, y es la de que los exámenes no fueran eliminatorios, ya hemos explicado en varias ocasiones que nos parece ya no solamente mucho mejor, sino más justo, una oposición en la cual todos los opositores hagan todas las pruebas, después se haga la media y de esa media salga el resultado de los aprobados, porque al ser eliminatorio, además de que pueda ocurrir que un opositor pueda tener un mal día o que por lo que sea ese día tenga algunos fallos y después los pudiera corregir, eso no nos permite. Nos parece que lo más justo hubiera sido eso, es la demanda que hemos hecho hasta el último momento. UGT además ha tenido una implicación porque hubo hasta entrevistas con el ministro, pero al final la Administración no lo ha considerado, fundamentalmente porque decía que era un agravio comparativo con las del año anterior, que eran de secundaria, ¿no? Las dos novedades principales de esta oposición son que los opositores podrán conocer los criterios de evaluación antes de comenzar el examen y que dispondrán de un día para revisar los exámenes y realizar reclamaciones. Lo primero es que antes de que comiencen las pruebas, todos los opositores van a conocer cuáles son los criterios de evaluación, que esto es un tema importante porque ya van a saber exactamente a lo que se enfrentan, que antes no se producía. Todos los opositores van a tener la oportunidad, una vez que salgan las notas de la primera prueba y de la segunda, de durante un día poder hacer algún tipo de reclamación, revisión de examen y demás sobre sus resultados, sobre todo evidentemente los que suspendan. Estas son, digamos, las dos consideraciones más importantes. Ante el nerviosismo lógico por la proximidad de los exámenes, UGT recomienda calma y desea suerte a todos los candidatos. El Gobierno de la ciudad no tiene dinero para crear una plaza de profesor de lenguaje musical en el conservatorio, a pesar de que su compromiso para este curso era precisamente dotar esa plaza. Eso es lo que denuncia el sindicato Comisiones Obreras, que afirma sentir vergüenza ajena de la actitud del Ejecutivo. Comisiones Obreras señala que se trata de una demanda antigua del personal del conservatorio y se lamenta de que el Gobierno de los derroches, como llama el Ejecutivo local, diga ahora que no puede sacar dicha plaza. Y el Ministerio de Educación ha abierto este martes el plazo de solicitudes para estudiar formación profesional presencial, un plazo que permanecerá abierto en periodo ordinario hasta el día 28. El plazo extraordinario se abrirá del 4 de septiembre hasta el día 11 del mismo mes. Hay más información disponible en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y en su página web, donde están incluidos los enlaces a los 8 centros que imparten este tipo de educación en la ciudad, así como su oferta formativa. Hace días que la información estaba en la calle, pero no ha sido hasta este martes que se ha confirmado de forma oficial. Luis Cebrián Carbonell será el nuevo comandante general de Ceuta tras el cese y paso a la reserva de Javier Sancho Cifre, un nombre que ya sonaba con fuerza el pasado domingo durante el acto de homenaje a la bandera que tuvo lugar en las Murallas Reales con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, pero que no confirmaban desde la propia Comandancia General, esperando a que el nombramiento fuera publicado en diario.
Luis Cebrián Carbonell será el nuevo comandante general de Ceuta, así se ha confirmado este mismo martes con la publicación en el Boletín Oficial de la Defensa de su nombramiento como máximo responsable de la Comandancia General de la ciudad, firmado por la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Hacía días que su nombre sonaba con fuerza en los círculos del Ejército, si bien desde la Comandancia General no se confirmaba el mismo, a pesar de que el pasado domingo, durante la celebración del homenaje a la bandera desarrollado en las Murallas Reales, se preguntaba directamente sobre si sería Cebrián Carbonell quien ocuparía el puesto que apenas un día antes había dejado Javier Sancho Cifre. El nuevo comandante general, nacido en Madrid en 1961, ascendía a general de división el pasado 2017. Cuenta además con una amplia experiencia en misiones internacionales, habiendo participado en despliegues en Bosnia, Líbano y Afganistán. Por el momento, tal y como ha informado la Comandancia General de Ceuta, no se conoce la fecha en la que tomará posesión de su nuevo cargo. Y ya está todo preparado en la explanada de Loma Margarita para acoger la tradicional musala que marca el final del Ramadán. Un final del Ramadán que al 90% se producirá este miércoles, aunque habrá que esperar para confirmarlo a la caída de la noche. Entre tanto, la explanada en la que tendrá lugar este rezo colectivo se encuentra acondicionada tras más de 15 días de preparativos. El Ramadán acabará este miércoles casi con total seguridad, al 90%, ha explicado Laarbi Mateis, presidente de la Unidad de Comunidades Islámicas de Ceuta, que en conversación con Ceuta Televisión ha recordado que habrá que esperar a que caiga la noche y se pueda ver la luna para que el Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos, por el que se rigen las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla, determine si se da por finalizado el sagrado mes del ayuno. Entre tanto, ya todo está preparado en la explanada de Loma Margarita, el lugar en el que desde hace años los musulmanes celebran el final del Ramadán con un rezo colectivo al que acude una parte importante de la comunidad. Durante los últimos 15 días se ha procedido a las labores de desbroce y limpieza de la explanada por parte de las Brigadas Verdes, así como a un baldeo intensivo por parte de Trace, algo que sucede todos los años, como ha recordado Mateis. Además, durante los últimos 2 días se ha intensificado el trabajo con el traslado de las esteras y las sillas que se emplean, la colocación del generador y de la megafonía que permitirá seguir el rezo desde todos los puntos de la explanada, del escenario desde el que se dirigirá al mismo o de las diferentes vallas que delimitan las zonas de rezo. De confirmarse el final del Ramadán esta misma noche, el inicio de la musala está previsto para las 9:15 de la mañana de este miércoles, si bien serán muchos los fieles que lleguen antes, especialmente ante las dificultades de aparcamiento en la zona. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Cielos poco nubosos, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 17 grados, máxima de 22. El viento soplará de poniente con intervalos de fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 292-292. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.